Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la serie Medea, colección editorial dedicada a difundir la obra de mujeres científicas, artistas, humanistas, educadoras y académicas de Iberoamérica dentro del marco de las actividades de abril, mes de la lectura 2021 en su modalidad virtual. Saludo con mucho gusto a nuestros comentaristas, la doctora Agatha Bach, catedrática del Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación de nuestra Universidad Auriverde, y a la doctora Catherine Mancilla Torres, profesora del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Valoramos la compañía de nuestra comunidad universitaria y de quienes siguen esta transmisión por Facebook. Les recordamos que las dudas que tengan serán atendidas en los comentarios de esta transmisión vía Facebook. Presento con agrado a la doctora Agatha Bach, doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, España. Investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Anteriormente, profesora tutora en la UNED. Realizó estancias predoctorales en el Center for Subjectivity Research en Copenhague y en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Sus intereses versan sobre antropología filosófica, especialmente el problema del cuerpo y la filosofía de la enfermedad, sobre todo en el ámbito de las enfermedades raras. Autora de diversos artículos en revistas especializadas sobre el problema de la corporalidad y de divulgación sobre las enfermedades metabólicas hereditarias. Bienvenida, doctora. Mucho gusto, muchas gracias por la presentación. Quisiera agradecer a la Universidad la posibilidad de estar aquí en el mes de lectura presentando nuestra serie que espero sea de agrado de las personas que nos ven. Voy a realizar una breve presentación de nuestra serie, del proyecto en que se me enmarca. Voy a presentar los libros que tenemos editados y los libros que tenemos pensado editar próximamente. Estoy compartiendo ahora mismo una, una presentación que quisiera dejar por escrito algunos puntos importantes. Bueno, primero decir que nuestra serie editorial Medea se enmarca en el proyecto Vivas, Defensoras Universitarias, que ha sido el programa integral de atención, prevención y combate a la violencia de género surgido en nuestra universidad recientemente pues, a raíz de las situaciones violentas que hemos presenciado. La idea principal de ese proyecto es que hay una forma en la que la universidad debe responder y debe comprometerse con las situaciones complejas que nos rodean. Creemos que la universidad puede contribuir al combate, la prevención y la atención de este problema a través de los instrumentos técnicos, teóricos y científicos aplicados a la generación de nuestros horizontes de convivencia. También la revisión crítica de nuestro código moral, a discernir dialógica e interdisciplinariamente las causas y soluciones a nuestros problemas y asumir responsabilidades. En este sentido, el proyecto Vivas lanzó diversas líneas de actuación, algunas se centran más en el diagnóstico de la situación, de acuerdo con las herramientas de las que disponemos, otros son proyectos más bien encaminados al ámbito sociopedagógico o educativo, y también estamos reforzando pues, la creación científica y artística en diversos ámbitos. Todo ello en vistas a ofrecer pues, una respuesta lo más integral posible. Una de esas líneas es justamente la serie Medea. Es una colección editorial que quiere difundir la obra de mujeres científicas, artísticas y humanistas de Iberoamérica. Nuestra serie tiene dos líneas clave que alimentan las publicaciones. Por un lado, tenemos el Premio Iberoamericano de Ensayo Científico y Humanístico, Sor Juana Inés de la Cruz, en los que los ensayos ganadores se insertarán en la colección, alimentándola bianualmente.
Por otra parte, aceptamos tesis de doctorado u otros ensayos adaptables al formato ensayístico de Medea, hablaré más tarde de ello, y publicables en el acervo de la colección. Tenemos compromiso de al menos un volumen anual, alternando un año pues, la selección de los ensayos que nos vayan llegando y otro año el ganador del premio Sor Juana. También contemplamos convocatorias por temáticas específicas y otros temas que interesen a la colección. Ahora bien, nuestro objetivo sería afianzar, por un lado, la política universitaria de género a través de instauración de mecanismos académicos de equidad y paridad en las condiciones de competencia y desarrollo profesional. Por otro lado, estamos aspirando a producir un fondo de divulgación de conocimiento científico en español, lo cual es muy importante para, digamos, también fortalecer nuestro ámbito de divulgación especializado y universal. Queremos otorgar un medio editorial y de divulgación de obra científica de alta calidad con perfil internacional. Ya verán que estamos colaborando con autoras de diversos países. La finalidad última realmente de la colección es aspiramos a una proyección internacional que más allá de las publicaciones que se hagan, son una parte muy importante de difusión y debate, pero más allá de eso quisiéramos consolidar una red de mujeres científicas que vayan investigando, que vayan comunicando, que vayan trabajando juntos ciertos temas de la realidad que nos parezcan relevantes en ese contexto. Bien, brevemente son las obras que se publican en la editorial Medea son ensayos de autoría femenina de diversas áreas de pensamiento científico, humanístico y artístico. Es una temática muy amplia, de una extensión media de 250 páginas. Nos interesa, como ya se pudo ver por el modo en que la serie Medea se inserta en un proyecto más amplio que trate sobre temáticas contemporáneas que pueden interesar por su impacto social, por su interdisciplinariedad y que promuevan discusión, que promuevan debate de cara justo a la creación de ese ámbito de debate iberoamericano. La difusión se realiza en coedición entre nuestra universidad y la editorial SB de Argentina. Tenemos los canales de publicación son, por un lado, México, por otra parte, diversos países de América Latina, como pueden ver, es Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y también en España. Tenemos versiones digitales, versiones impresas, perdón, de una tirada algo por encima de 450 ejemplares y también la versión ebook en formato EPUB que se ofrecerá a través de diversas aplicaciones como Amazon, Google Play, Apple y otras librerías que integren pues al vendedor que es Bookwire en sus fondos. Bien, quisiera pasar ahora a los libros que hemos publicado, comentarlos brevemente. El primer libro de la colección se titula Buscando significados, reencarnando el mundo, de Sonia Esther Rodríguez García. Es profesora en España. Es un libro muy interesante porque versa sobre el pensamiento de un autor del que todos hemos escuchado hablar, un pensador que ha estado en los debates más ardientes, tal vez en filosofía política, ética o de filosofía de religión incluso, como puede ser el tema del comunitarismo o el debate sobre el laicismo, y de verdad que su pensamiento impactó mucho en cómo pensamos esas cuestiones. Lo que no se hizo, especialmente en el ámbito hispanohablante, es reconstruir la totalidad de su pensamiento, ver las líneas subterráneas, por así decirlo, que la alimentan, y en este sentido la aportación del libro es muy interesante y creo que da mucho para debatir sobre nuestra condición actual. El segundo libro, que ya está llegando,
ya está impreso, es el libro de Resignificar la violencia de nuestra invitada, doctora Catherine. Yo no voy a hablar mucho de él, puesto que tenemos la enorme suerte de tenerla de invitada con nosotros. Así que solamente brevemente menciono el libro que está en prensa, ya está casi también al caer. Las fronteras del sentido, que tengo el enorme honor de editar, es una coordinación, es decir, son diversos artículos preparados por pensadores y científicos del ámbito tanto nacional como internacional que contribuyeron pues, con capítulos sobre el problema de la violencia. Es muy interesante, pues este libro se originó en un seminario que tuvimos en la UMX, en nuestra universidad, hace justo un año, el cuerpo vulnerado, en el que han participado, pues el núcleo de los autores que han participado. Hemos ampliado la participación a los autores relevantes también acá en México y reconocidos internacionalmente, y en efecto pues tenemos un libro de 11 contribuciones, 3 artículos traducidos, 2 de ellos han tenido bastante impacto en el debate intelectual sobre la violencia y deshumanización. Esperemos que pronto esté disponible también. Y finalmente tenemos ya el título del Premio Iberoamericano, que va a ser publicado de acuerdo con la política editorial. Mujeres y ciudadanía, relatos biográficos de experiencias de violencias, desigualdades y negaciones de derechos, de las doctoras Liliana Ibez Castañeda Rentería y doctora Cristina Alviso Carranza. Finalmente decir que la serie está a cargo, la directora de la serie es doctora Marcela Benebra Muñoz, que no pudo estar hoy con nosotros, y que yo también colaboro en las labores editoriales. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias por sus valiosos comentarios, doctora. Les recuerdo que las dudas que tengan serán atendidas en los comentarios de esta transmisión vía Facebook. Damos paso a nuestra segunda intervención a cargo de la doctora Catherine Ivonne Mancilla Torres, doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Perú y magíster en Ciencias Políticas, mención en Asuntos Públicos por la Universidad Católica de Louvain en Bélgica. Miembro del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica CIPER y miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología CLAFEN. Profesora del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya. En ambas universidades dicta cursos de ética y pensamiento político. Su interés versa en la investigación de la fenomenología aplicada a la política y la educación. Entre sus más recientes publicaciones destacan Violencia y Contingencia, una lectura del conflicto armado interno peruano desde la filosofía de Merleau-Ponty, y Conversaciones entre la fenomenología de Merleau-Ponty y el libro de los rendidos de José Carlos Agüero. En 2020 participó en La Racionalidad Ampliada de las editoras Rosesmary Rizo Patrón y Mariana Chu. Y en 2021 en Rostros del Perdón de los editores Salomón Lerner y Miguel Giusti. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Buenas tardes con todos, aquí ya es la tarde. Bueno, yo quisiera iniciar mi presentación agradeciendo muchísimo a la Universidad Autónoma del Estado de México y al equipo editorial de la universidad, y muy especialmente a la doctora Marcela Benebra y a la doctora Agata Bach, que está aquí presente, y a todo el equipo que dirige la serie Medea y también el editorial SB, ¿no? Pienso que con esta serie se ha creado un espacio fructífero para que mujeres investigadoras difundamos nuestro conocimiento social, humanístico, y que es relevante sobre todo para nuestros países, ¿no? Para los países latinoamericanos, porque nos permite concretar puentes de intercambio entre investigadoras cuyos países se parecen, ¿no? Comparten historias, problemas y, como diría Basadre, también posibilidades, ¿no?
La serie, desde mi punto de vista, genera un espacio de intercambio que yo estoy segura mostrará próximamente importantes aciertos en la academia, en la vida universitaria para las mujeres y, por qué no, para cambiar mentalidades, ¿no? Que es lo que necesitamos en Latinoamérica y en el mundo entero, y en este contexto además. Se me ha pedido que hable sobre el libro Resignificar la violencia, el pensamiento político de Merleau-Ponty. Quería comentar que es un libro producto de mi investigación doctoral en la Universidad Católica del Perú. Sabemos que cuando un libro sale tiene vida propia, ¿no? Sin su autora, los argumentos deben valer por sí mismos. Pero bueno, entonces ahí está, para comprarlo, para leerlo. Y yo quería aprovechar este breve espacio para comentar el sentido de mi investigación, ¿no? Que en realidad era mostrar mis propias dudas y cuestionamientos a las definiciones, conceptos o valoraciones sobre la relación violencia y política, y el modo como el pensamiento de Merleau-Ponty permite reconocer una variabilidad de los sentidos de violencia en tanto fenómeno relacional e intersubjetivo. El tema de mi investigación sobre violencia nace no como algo personal, diría yo, sino como un cuestionamiento colectivo propio de mi generación. Entre los años 80 y el 2000 en el Perú vivimos el conflicto armado interno, y como la Comisión de la Verdad lo sostuvo, constituyó tal vez el episodio de violencia más extenso y doloroso de la historia, con un estimado superior a 69.000 muertos y desaparecidos. El conflicto mostró una vez más las brechas de desigualdad, discriminación y marginación, que son los males endémicos nacionales. Y en la entrega del informe, que fue el 2003, se dio una serie de recomendaciones para todos los actores involucrados, Fuerzas Armadas, instancias del Estado, partidos políticos, la misma ciudadanía. Pero en los siguientes 17 años no se han sabido concretar ni darles continuidad a la mayoría de recomendaciones. Inicio esta investigación entre el 2015 y el 2016, interpelada por dos autores, dos textos de mi generación, el texto de Lurgio Gavilán, Memorias de un soldado desconocido, y el texto de José Carlos Agüero, Los rendidos, sobre el don de perdonar, que Cristina ha mencionado. Y que hablan ambos de un sentido marcadamente diferenciado sobre su experiencia de la violencia. Esto me hizo ir a otro viejo libro que se titula Los dientes del dragón. Es del padre sacerdote Hubert Lancier, un capellán de las cárceles en las penales de máxima seguridad en Lima, donde estaban terroristas de Sendero Luminoso, del MRTA y muchas personas inocentes también. Y bueno, en ese libro Lancier narra un poco las injusticias y las violencias de las personas condenadas en esta época, pero narra algo que a mí me llama la atención, ¿no? Que es el mito de la fundación de Tebas, en la que Cadmo, si recordamos, luego de matar al dragón, entierra los dientes en la tierra, y en vez de nacer plantas, nacen soldados, cascos, espadas y lanzas listos para matar. Y entonces ahí Lancier se pregunta en el libro si en realidad nosotros no estaremos sembrando los dientes del dragón sin darnos cuenta que acabaremos triturados por ello. Cuando releo el informe me percato de una influencia arendtiana, en cierto sentido, que era excluir la violencia del poder político y de plantear una política dialogante, concertada, inclusiva, como una nueva apuesta política después del conflicto armado. Pensaba yo que el dolor y la muerte propias de una experiencia de guerra y de violencia suponen ir más allá de esta dicotomía política, concertación, violencia, como destrucción del poder, ¿no? Pensé que se había instaurado una mirada de la violencia como herramienta, como instrumento del poder, y por lo tanto era lógicamente evidente llegar a la conclusión que debíamos repudiar la violencia. Y sentía que esa lectura no era tan completa. No hacía una mirada a las relaciones de violencia constitutivas o inherentes del poder. Como sucede con el mito de Tebas, la violencia no es superada en la construcción de la ciudad, sino que está oculta. Y peor aún, es susceptible de manifestarse, de hacerse tangible. Entonces me pregunté por qué la violencia había sido un concepto que generalmente se había, por lo menos aquí, se había mirado desde su valoración absolutamente negativa, solo vista desde un enfoque instrumentalista, y no se daba tanto peso a la violencia como el olvido, la marginación estructural, sistémica y persistente de la historia. Años atrás yo había trabajado ya la fenomenología de Merleau-Ponty, me interesaban sus estudios sobre la corporalidad y la temporalidad, pero no había recurrido a los textos políticos.
sabía que eran muy polémicos y por la influencia de los comentaristas se hablaba de que el pensamiento político de Merleau-Ponty no era tan agudo ni tan interesante como lo que busca hacer en su fenomenología y en su ontología de la expresión y la carne. Entonces pensé que había algo que estaba pendiente retomar, porque es muy difícil que un autor escinda tanto su pensamiento de su reflexión filosófica, ¿no? Entonces me pareció que tal vez había un distanciamiento, un sesgo de la interpretación política de Merleau-Ponty propio del contexto en el que él había estado viviendo, un contexto de entreguerras, y su fenomenología del cuerpo y de lo sensible, ¿no? Del anonimato. Entonces encontré en la lectura un hilo conductor que integra la reflexión de lo político con la filosofía, que es la idea de la contingencia. Este no es un concepto propiamente tematizado por Merleau-Ponty, pero sí se hace presente en sus obras, en El ojo del espíritu, en La prosa del mundo, en Lo visible y lo invisible, ¿no? Y este libro que estamos presentando aquí de la serie Medea es muy puntual. Se trata de reconocer la vinculación entre la contingencia y la violencia que el autor elabora desde una mirada filosófica. Pero esta reflexión está volcada, y eso es, digamos, lo interesante del libro, siempre de la mano sobre el fondo en el que Merleau-Ponty está escribiendo, que es el contexto político y social de las entreguerras y de la Guerra Fría. Entonces es así como el texto va explicando las sugerencias que puede ir dando un autor en un contexto de guerra y en un contexto de una guerra inminente, que es una posible siguiente guerra, ¿no? A lo largo de su vida, ¿no? A pesar de que él directamente no ha tematizado el término violencia, pero da muchas ideas que son útiles para nuestro contexto. El libro tiene 6 partes. En el primer capítulo contextualizamos esta historia que acabo de contar un poco de un contexto en el que es necesario desinflar la idea de una filosofía que Merleau-Ponty va a llamar la filosofía del sobrevuelo, ¿no? Que está representada para él por Descartes y Kant. Va a retomar el retorno que inspira Husserl al mundo de la vida para describir en la relación cuerpo-mundo otra serie de términos que van a ser útiles para la parte política, ¿no? Instituyente, palabra hablada, palabra hablante, etcétera, etcétera. En el segundo capítulo miramos cómo en el contexto de la Guerra Fría, donde ambas potencias se acusaban entre sí de ser violentas, Merleau-Ponty va a buscar una perspectiva humanista de la historia para llamar a la historia como una experiencia de violencia en sí misma, que es reconocer la violencia como inherente en las relaciones colectivas y en el ejercicio de poder, ¿no? Desde un primado pre-reflexivo, ¿no? La historia va a ser vivida, no se puede comprender desde un sujeto espectador que pueda adelantarse hacia un final, que puede prever acontecimientos como si se comportase como un ojo de Dios, sino que la historia va a estar abierta a ser transformada, ¿no? Y ahí su carácter contingente y por lo tanto violento. En el tercer capítulo analizamos otros términos de su fenomenología, el anonimato y el intermundo, y cómo estos se insertan en la idea de la historia y el campo permanente de significación. Usamos también otro término bien importante, que es el de transgresión intencional, para mirar la relación conflictiva entre seres humanos y las relaciones de poder. En el cuarto capítulo nos vamos a leer el Maquiavelo de Merleau-Ponty, ¿no? Que para muchos Maquiavelo es el que propone una idea de la instrumentalización de la violencia, pero Merleau-Ponty tiene una lectura bien distinta. O sea, Merleau-Ponty cree que Maquiavelo se percata de la transgresión intencional. Entonces, bueno, describimos aquí un poco esa lectura y también hablamos de la distinción entre adversidad y contingencia y el sentido mismo de la historia en relación con Hegel y con Weber, que son autores que Merleau-Ponty lee y con los que discute permanentemente para su idea de la historia y de la contingencia y de la violencia. En el quinto capítulo es un capítulo dedicado a su lectura de Marx. Hablamos de 3 tipos de lectura del Merleau-Ponty de Marx, ¿no? Quiero yo acercar el término al sentido de productividad que él le propone al cuerpo en tanto existencia. Luego el sentido del marxismo humanista,
Y finalmente el sentido de que se ampare en un contexto nuevamente francés, con un partido comunista francés muy, muy fuerte, y cómo él va a hacer una crítica a la idea de dialéctica, la idea de historia. La discusión con Sartre va a ser muy importante acá en la revelación de la imposibilidad de una política del marxismo, tal como lo proponía la Unión Soviética, ¿no? Pero lo que Merleau-Ponty sí rescata aquí es una postura final sobre apelar a una democracia sin perder de vista la necesidad de la emancipación de grupos sociales que no tienen posibilidades de ver el futuro, ¿no? Y tal vez la violencia termina siendo eso. O sea, la violencia para Merleau-Ponty es cuando no tienes posibilidad de futuro en esta parte del marxismo, ¿no? Y finalmente un capítulo que cierra el texto, el libro, es Expresión, Institución y Contingencia, donde vamos retomando este entramado exegético conceptual que el autor nos va a ofrecer, y vamos a proponer una lectura ya de estos textos que han sido los más criticados de la obra de Merleau-Ponty, que son sus opiniones de coyuntura, ¿no? Sobre el Plan Marshall, o lo que sucedía en Indochina, etcétera, etcétera, o las colonias francesas. Estos artículos que salían en una y otra revista como de opinión, en realidad tienen un trasfondo filosófico sobre la violencia. La idea de todo el texto, digamos en síntesis, yo creo que ofrece al lector dos cosas, espero no equivocarme, ¿no? Pero ofrece encontrar argumentos de por qué debemos aproximarnos a buscar nuevos sentidos de la violencia política, porque los conceptos actuales son insuficientes, son muy abstractos y nos impiden reconocer el fracaso cuando lo que necesitamos es evitar y controlar la violencia, porque la violencia está puesta en la coexistencia. Y la segunda razón creo que es porque el libro ofrece distintas perspectivas de la violencia, ¿no? No hay para Merleau-Ponty una, ¿no? Entonces Merleau-Ponty habla de la violencia en la coexistencia, la violencia en la historia, la violencia ideológica, la violencia en la praxis, y todas ellas las une este fenómeno relacional que está de manera prereflexiva, ¿no? Antes de la teoría política, antes de la instauración de un concepto, ¿no? Y además porque la violencia es un resultado de una permanente transformación, ¿no? De una reorganización de nuestra condición histórica. Y eso creo yo que va a permitir que nosotros, leyendo el libro, veamos que la violencia es un término que tiene que estar otra vez rumiado, pues, ¿no? Como hacen las vacas. O sea, hay que darle muchas vueltas para pensar las posibilidades de un mejor futuro para aquellos que están dentro de violencias sistemáticas o aparentemente ocultas o aparentemente invisibles, o simplemente las que no queremos ver. Las que ofenden, ¿no? Y también hay violencias que están próximas a manifestarse, ¿no? Entonces yo creo que el libro puede ofrecer teóricamente una agudeza, a agudizar el sentido perceptivo de las violencias que estamos viviendo en la historia y en Latinoamérica. Y yo no quiero terminar mi presentación, sino es agradeciendo nuevamente a la serie Medea. De verdad yo estoy muy feliz, muy, muy emocionada por este trabajo, y también a algunos amigos, a Bernardo Aura, a Rosemary Rezo Patrón, que fue la asesora de tesis, y a mi familia, ¿no? A mis hijos, a mi mamá, a mi esposo, que han permitido, que me han dado el tiempo, que a veces para las mujeres es difícil investigar, ¿no? Con familia. Entonces, para ellos también mi eterno agradecimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus valiosos comentarios. Gracias, doctora Ágata, por su valiosa intervención. Les recuerdo que las dudas que tengan serán atendidas en los comentarios de esta transmisión vía Facebook. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la creación de la serie Medea y la difusión del conocimiento científico, humanístico y artístico, lleva a cabo acciones a fin de erradicar prácticas de violencia y discriminación contra las mujeres. Excelente tarde.